Hola, buen día. ¿Cómo están? Vamos a esperar que se conecten un poquito más de personas y comenzamos, ¿sí? El día de hoy vamos a charlar acerca de un dispositivo de intervención clínica llamado psicoanálisis eh, y su eficacia en la actualidad, ¿no? Como en qué momentos o bajo qué parámetros podemos nosotros ubicar esa eficacia en la actualidad. Bien, si se va sumando, parece que se van sumando más personas. Y en un ratito comenzamos, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo a a la charla de hoy. Un saludo de Fede, día de lluvia ideal para charlar de psicoanálisis. Muchas gracias, Fede, perfecto, me parece bien. Sí, un saludo, Federico. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la eficacia del psicoanálisis en la actualidad. Un saludo para las personas que me están viendo. Muchas gracias por conectarse, por estar presentes el día de hoy. Es muy grato para mí que me puedan escuchar, que podamos charlar, ¿sí? Cualquier duda que tengan, pregunta con respecto al tema que vamos a hablar hoy, la pueden dejar en en la partecita donde están los comentarios, ¿sí? Yo me tomaré el tiempo para leer sus preguntas y las vamos respondiendo. En cualquier momento de la charla, ustedes pueden preguntar, ¿sí? Bien, me presento con todos. Mi nombre es Henry Socasi. Por ahí algunos me conocen, algunas personas no. Soy psicólogo, graduado de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito y realicé mi maestría en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Vine acá en 2017 y actualmente resido en Buenos Aires. También estoy tomando algunos cursos en el Instituto Clínico de Buenos Aires, que es parte de la Escuela de la Orientación Lacaniana, que es la orientación, bueno, que por la que yo estoy haciendo un recorrido, ¿no? Sería la orientación lacaniana. Bien. Bueno, para comenzar entonces, primero vamos a hablar sobre el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Y qué lo diferencia por ahí de otro tipo de terapias o de algún otro tipo de herramientas u opciones que las personas pueden encontrar para sanarse, ¿no? Eh, Nosotros encontramos en el psicoanálisis quizá algo un poquito más fuerte al momento de trabajar, ¿no? Ir a analizarse es difícil porque cuando uno va al analiza escucha muchas veces cosas que no quiere escuchar. Aquellas determinaciones que nos marcan en la vida, aquellos estilos de vida, formas de vida como las llevamos, que muchas veces pueden ser sintomáticas, muchas veces pueden traernos dificultades, traernos problemas, se llevan al análisis, se llevan al psicoanalista, a la consulta, al espacio de análisis y se habla de eso, ¿no? Creo que partir desde ahí, partir desde el hecho de poder hablar de algo que nos aqueja, ya es un punto de partida un poco doloroso a veces, un poco doloroso y un poco fuerte, porque no siempre estamos dispuestos a hablar, ¿no? De aquello que nos aqueja. Y más que nada hablar con alguien que no nos va a dar la razón siempre y que no siempre nos va a ubicar en ese lugar que por ahí otras personas sí nos ubicarían, como puede ser amigos, familiares o alguien cercano, ¿sí? El psicoanálisis es inventado por Sigmund Freud. Estamos hablando ya de hace más o menos 120 años. Por eso hay muchas críticas al psicoanálisis de parte de otras escuelas, porque dicen que tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Porque se habló de eso hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Eh, pero dentro de esa
de ese inicio del psicoanálisis de Sigmund Freud, fue un médico austriaco, sí, un médico austriaco quien observa en las enfermedades de sus pacientes que la medicina no llega a abarcar con todo ese malestar. Si la medicina no abarca con proporcionarle una cura a ese sujeto que viene con un sufrimiento, con un malestar. ¿Sí? Eso pasaba en 1900 y pasa todavía en 2021. En 2021 todavía hay momentos en los que una persona va al médico y el médico le dice, bueno, usted tiene esto, le da un diagnóstico, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos ahí también pensar en qué momento surgió esa enfermedad, ¿no es cierto? La persona va al médico con una gastritis. El médico le dice, en efecto, usted tiene gastritis, tiene un diagnóstico de gastritis, pero la pregunta que hace el psicoanalista ahí es por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué en determinada época de su vida le dio esa gastritis? ¿Por qué, por ejemplo, le comenzó la gastritis en el divorcio que tuvo con una pareja con la que estuvo viviendo 20 años, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué le da la gastritis en el momento de la muerte de la madre, de la muerte del padre? ¿No es cierto? Entonces, a esa pregunta que escapa de lo biológico, ¿no? Que está articulado con el cuerpo, articulado con lo biológico, pero que escapa de ese lugar, a esa pregunta el psicoanálisis le trata de dar una respuesta, ¿sí? El psicoanálisis no deja de lado lo biológico, de hecho el mismo Freud nos dice que cuando el analista sospecha de que el paciente tiene alguna patología, alguna enfermedad, que tiene una raíz orgánica, una raíz biológica, hay que derivarlo al médico, ¿no? El médico sabrá qué decir en cuanto al cuerpo, a lo biológico del cuerpo, pero ¿qué hay de esa afectación del cuerpo que está dada por la palabra, por el lenguaje? ¿No es cierto? Me dijeron tal cosa y me deprimí, por ejemplo, ¿no es cierto? O me dijeron esto y a partir de eso estoy con una migraña que no soporto, que no aguanto más. Entonces en ese espacio, en ese momento en el que la palabra y el cuerpo se relacionan, ahí está la oportunidad para el psicoanálisis y para que el psicoanálisis tenga un trabajo clínico en este espacio. Bien. eh, Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entonces, por ejemplo, entre un síntoma en la actualidad y un síntoma en 1900? ¿No es cierto? Nosotros nos ponemos a pensar, Freud tiene varios casos clínicos, uno de esos casos clínicos es el caso del niño llamado Juanito, el pequeño Hans o pequeño Juanito, como queramos llamarlo, quien tenía miedo a los caballos, ¿no es cierto? Tenía fobia a los caballos. Bueno, en ese tiempo los caballos andaban por la ciudad, ¿no es cierto? Había caballos que tiraban de carretas, ¿no? Pero nosotros en la actualidad podemos ver que hay gente que también tiene fobias. Entonces, si Freud estudia la fobia en 1900, ese mismo tipo clínico, ese mismo miedo, ese mismo temor, también lo podemos ubicar en la actualidad, ¿no es cierto? En personas que le tienen miedo a algo, ¿no? A la oscuridad, a las arañas, a algún animal, ¿no es cierto? Entonces, son casos clínicos estudiados por Freud que también en la actualidad se repiten, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de Freud, cuando nos habla de Dora, eh, nos dice que tenía un malestar en la pierna, ¿no? Dora era una muchacha de 18 años que sufrió de una parálisis en su pierna. Y esa parálisis Freud la relaciona porque ella cuidaba de su padre que estaba enfermo, ¿sí? Y después el padre muere, ¿no? Entonces ella desarrolla un síntoma histérico, un síntoma conversivo. Entonces se le paraliza la pierna. Podemos ubicar ese caso en 1900, pero en la actualidad también podemos ubicar síntomas histéricos, ¿no es cierto? De conversiones histéricas de personas que tuvieron un mal momento y les dio un dolor de panza, les dio diarrea, les dio vómito. ¿Qué te pasó? Le preguntan. No sé, dice la persona, ¿no? No tengo la menor idea. Siempre como esto, pero hoy me hizo daño, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque en ese momento le afecta algo que había comido en toda su vida, durante varios años, que es parte de su dieta diaria, ¿no es cierto? ¿Y por qué en ese momento le afecta? O por qué tras una escena, ¿no? Como les decía hace un momento, por ejemplo, hay una escena traumática, dolorosa, que la persona no puede tramitar y el cuerpo comienza a reaccionar y hay una migraña, ¿no es cierto? Va al médico, el médico le dice, tiene migraña, sí, le da una medicación para la migraña, pero el analista justamente entra ahí en ese momento como para preguntar, ¿no es cierto? Para preguntar
cómo se origina esta migraña, por qué, desde cuándo, ¿no? Y qué palabras están ahí relacionadas con este dolor. Entonces, el psicoanálisis lo que busca es justamente ubicar esas palabras. Lacan le va a llamar significante, ¿sí? Después de Freud, estamos hablando de 1900, 1920, 1890, hay varios psicoanalistas que desarrollan la teoría freudiana, ¿no? De la escuela freudiana, en el psicoanálisis igual encontramos muchas escuelas, pero dentro de esas escuelas hay una importancia actual que se le da a la escuela lacaniana, ¿no? Va Lacan a hablar después en los años 60, en los años 50, en los años 70, y Lacan nos habla del significante. ¿Y cuál es la importancia de resaltar y de rescatar el término significante a partir de Freud? Es justamente lo que Freud ya nos venía diciendo desde hace mucho tiempo, que es la palabra la que toca el cuerpo, que es la palabra la que hace el síntoma, la que forma el síntoma. Y entonces, ¿cómo curamos eso? También a través de la palabra, ¿sí? A través del lenguaje, a través del diálogo y a través de la escucha analítica, ¿sí? Bien. Ahora, ¿para quién está dirigido un psicoanálisis? ¿Para quién se dirige? ¿Para qué persona o qué persona es apta, digamos, de analizarse? Bien, aquí podemos encontrar dos puntos clave. El primero, que una persona va por la vida como puede, digamos, como encontró herramientas en la vida para sobrellevar esa vida y de cierto modo anda. A veces se queja por algo, a veces sufre por otra cosa, a veces tiene procesos un poco depresivos o sintomáticos, a veces, a veces está bien y a veces está mal, pero algo ahí encaja, digamos, y algo ahí hace que la cosa ande, ¿sí? Que la persona, bien o mal, ande por la vida y siga su curso, ¿sí? Pero llega un momento determinado en esa vida de esta persona en que eso que a la persona le daba estabilidad y le permitía vivir su determinada forma de vida, eh, algo ahí caduca, algo ahí caduca, algo ahí deja de ser como era antes, deja de funcionar. Y cuando ese algo deja de funcionar, entonces entramos en un momento crítico. ¿Por qué? Porque es como si a la persona le quitaran una base sobre la que estaba parada, ¿no es cierto? Estábamos de pie sobre una base, entonces cuando se cae eso, la persona se queda sin algo que la estabilice. Y en ese momento busca herramientas y busca opciones para volver a tener una estabilidad. Que bien o mal, sintomática o no, que bien o mal, ¿no? A esta persona le daba una seguridad de poder transitar en este mundo que nosotros llamamos vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto cae, cuando esto caduca? Bueno, hay varias opciones, ¿no es cierto? Cuando hay una crisis muy muy fuerte, que para cada persona puede ser muy diferente, por ejemplo, para una persona puede ser un divorcio, para otra persona la muerte de un familiar, para otra persona inclusive puede ser algo que entre comillas veríamos como bueno, ¿no? Se gana un premio, por ejemplo, ¿no es cierto? O termina una carrera universitaria, o termina el colegio, por ejemplo, y ahí hay un momento de crisis, pero qué raro, ¿por qué hay crisis si se supone que está haciendo algo que esperaba hacer, ¿no? Entonces para cada persona es diferente, pero es importante ubicar ahí que hay algo que caduca y en ese momento la persona busca varias opciones. Bien. Ahora, ¿qué opciones entonces se pueden encontrar? Tenemos varias opciones, ¿no es cierto? En primer lugar están los amigos, ¿no es cierto? Una persona se siente mal, va y charla con un amigo. Le cuenta lo que le pasa, me pasó esto, esto, esto. El amigo o amiga lo sostiene, lo abraza, le da comprensión, le da como un espacio de sostenimiento, ¿no es cierto? Eh, pero ¿cuál es la diferencia entre ir con un amigo o ir al psicólogo o ir al psicoanalista? Que el amigo por ahí eh, también te puede, digamos, sostener en ese mismo síntoma, ¿sí? Por ejemplo, una persona que se dedica al alcohol o a fumar o a consumir algún tipo de droga, va con el amigo que también consume, entonces ellos se juntan y empiezan a hablar del problema, pero es como estar ahí mismo, ¿no es cierto? Darse vueltas en el mismo círculo, ¿no? Podemos recurrir a otros espacios, por ejemplo, la iglesia, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia, estamos en un ambiente de paz, de un espacio de tranquilidad, ¿no? Pero cuando salimos de la iglesia reconfortados, más tranquilos, el síntoma vuelve. Entonces hay algo ahí que se repite y que no se modifica, ¿sí? Ante esto que se repite y que no se modifica, lo ideal es ir al psicólogo, consultar con un psicólogo, ¿no es cierto? Ir al psicólogo y preguntarle al psicólogo, bueno, mire, me pasa esto.
¿no es cierto? Estoy viviendo esto, me pasa esto, y no sé por qué no dejo de vivir de esta forma, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando el sujeto va al psicólogo, en ese momento puede comenzar un proceso terapéutico, ¿sí? Que sería lo importante o lo recomendado en un momento de crisis, ¿sí? También hay otras opciones, obviamente, no voy a decir que no, pero sería importante como para poder observar cuál es la raíz de ese problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la raíz de aquello que le aqueja? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, ¿no es cierto? Buscarle una respuesta a eso. Bien. Ahora, eh, también nosotros podemos ubicar dentro de varias formas de terapia, de varias formas de tratar estos síntomas que a la persona le aqueja. Encontramos técnicas de respiración, por ejemplo, ¿no es cierto? Encontramos charlas motivacionales, también momentos de videos que nos hacen estar de mejor ánimo. Pero ¿qué pasa después? ¿No es cierto? Vamos al psicólogo o vamos a algún otro espacio que nos dice, mire, cuando se sienta ansioso va a hacer estas respiraciones por tantos momentos, minutos al día. Bien, la persona va, hace los ejercicios de respiración, escucha la charla motivacional y se siente mejor en ese día, se siente más animado. ¿Y qué pasa la noche o al siguiente día? Vuelve el síntoma, vuelve la depresión, por ejemplo, o vuelve el alcoholismo o el tabaquismo, o vuelve una relación enfermiza con una pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué este momento de relajación, de respiración o de charla motivacional tuvo un efecto que dura un momento y luego la persona vuelve a lo mismo que estaba viviendo antes, ¿no? Ahí habría que preguntarse cuál es la raíz de ese problema. Entonces justamente este momento, esta raíz, digamos, de cada conflicto tiene una motivación inconsciente, ¿sí? ¿Qué es el inconsciente? Aquí nos ubicamos ya en otro punto de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Que justamente trabaja con eso que Freud y Lacan van a llamar el inconsciente, ¿sí? Cuando Lacan nos dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está hablando y nos está diciendo que las palabras con las que a nosotros nos educaron, nos criaron, nos amaron, esas palabras nos marcan, ¿sí? Nosotros en la infancia tenemos una relación directa con alguien, ¿no es cierto? Que son nuestros cuidadores. Pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros tíos, pueden ser hermanos mayores, pueden ser un orfanato, puede ser un lugar en donde algún adulto sea una referencia de cómo ser una persona en esta vida, ¿sí? Bien, cuando nosotros nacemos entonces y comenzamos nuestro proceso de desarrollo, eh, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Palabras. ¿Sí? Y esas palabras nos van a marcar de por vida. Leonardo Leibson tiene un texto, Leonardo Leibson, un psicoanalista argentino, tiene un texto sumamente interesante que se llama La máquina imperfecta, ¿sí? Hablando del cuerpo. Hace un estudio muy interesante en relación al cuerpo, ¿sí? Y en un momento del texto nos va a decir, haciendo una analogía a cómo se marca el ganado. Ustedes ven que el ganado se lo marca con esa, no sé cómo se llama, ¿no? Esa cosa metálica que se le pone en el fuego y luego marca al ganado. Y esa marca le queda de por vida, ¿no es cierto?, a la vaca. Bueno, el inconsciente es algo parecido, ¿sí? El inconsciente se marca a través del lenguaje. Y esas marcas que nosotros tenemos son palabras que en nuestra infancia nos dijeron y que son marcas que se quedan de por vida, ¿sí? Entonces, en la infancia nosotros somos amados de determinada forma, de determinada manera por medio de estas palabras, ¿no es cierto? Nuestros padres o nuestros cuidadores nos enseñan lo que es el amor, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Por medio de palabras. Nosotros somos sujetos del lenguaje y es justamente ahí en donde se encuentra esa transmisión, ¿no es cierto? De cómo nos educamos, de cómo nos criamos. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando estas palabras que están marcando al sujeto le representan eh, una forma de vida en la que el sujeto se siente
en una posición poco privilegiada, por ejemplo, o se siente en una posición sufriente, en una posición depresiva, o en una posición, en un lugar en el que no se siente ubicado en el mundo, en el que hay algo que no lo deja avanzar, en el que hay algo que está ahí todo el tiempo imposibilitándole hacer aquello que desea, aquello que busca, aquello que quiere, ¿no? Entonces en esos espacios, en esos momentos, en esos lugares, nosotros ubicamos un síntoma, ¿no es cierto? Y para el psicoanálisis, ¿qué es un síntoma? Un síntoma es una palabra. ¿Por qué es una palabra? Porque, por ejemplo, si a un niño le dijeron que nunca va a hacer tal cosa o que siempre va a hacer esto, ¿no? Esa frase lo va a perseguir durante toda la vida, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que de niño le dijeron bruto, le dijeron tonto, le dijeron inútil, no puede hacer esto, ¿no es cierto? O alguien que cada vez que hacía algo indebido lo golpeaban, por ejemplo, ¿no? Esta forma de amor, esta forma de identificarse en este mundo, de representarse, ¿no es cierto? De aquello que a nosotros nos representa en el mundo, eh, muchas veces es nociva para el sujeto, ¿sí? Y en ese momento, en esta nocividad, si así la podemos llamar, nosotros ubicamos un síntoma, ¿sí? Bien. Eh, Después, cuando Freud, cuando Lacan nos hablan del espacio de análisis, de ese lugar en donde el sujeto va a ir a poder hablar, se ubican todos estos significantes. Todas estas palabras que el sujeto, con las que el sujeto fue criado, con las que el sujeto fue amado o no, todo esto se ubica en el espacio de análisis que Freud y Lacan van a llamar la transferencia, ¿sí? Entonces el sujeto va a ir al análisis a repetir justamente todo esto que con lo que fue criado en su infancia, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en un paciente obsesivo, ¿no? Un paciente neurótico obsesivo, en el que todo el tiempo está la culpa en juego, ¿sí? En el que la culpa está muy, muy, muy presente en este paciente. Si tiene un momento de crisis y va a la iglesia, por ejemplo, a, a exculparse, digamos, ¿no es cierto? A pedir perdón, a rezar, a pedir perdón sobre algo que hizo. Estamos nuevamente hablando del mismo mecanismo de la neurosis obsesiva, ¿no es cierto? Que es como buscar ese super yo que en este caso le va a disculpar, ¿no es cierto? Pero luego va a volver a repetir eso mismo en esa relación del sujeto con su propio castigo, ¿no? Eh, entonces es importante que nosotros podamos ubicar esto en cada paciente cuando acude al análisis, ¿no es cierto? Y eh, buscar cuando tenemos momentos críticos, momentos difíciles, buscar esa, ese aporte que puede darte la escucha analítica, ¿no? El psicólogo, el psicoanalista, ¿no es cierto? Poder ubicar ahí eh, un espacio en el que puedes hablar, ¿sí? Y lo característico del psicoanálisis, ¿sí? De este espacio en el que el sujeto va a ir a hablar de sus síntomas, va a ir a hablar de su vida, de aquello que siente, que piensa, es que es un espacio en el que el analista está fuera de todo juzgamiento, ¿sí? El analista no juzga, no critica, el analista no señala con el dedo ni echa culpas de nada, ¿no? Entonces el sujeto puede ir a hablar libremente de aquello que desea, de aquello que quiere hablar o que necesita hablar, ¿sí? Eh, bien. Si alguien tiene alguna pregunta, tal vez, como les dije, puede dejarlo como comentario. Podemos iniciar una pequeña charla ahora. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo ahora. O si no, vamos a ir cerrando ya esta pequeña charla, ¿sí? Los invito a seguirme en mi página. Iré subiendo más videos, iré transmitiendo más en vivos. Si ustedes desean que yo les charle o les comente acerca de algún tema en específico del que les interese hablar, también lo podemos hacer. Sí, pueden proponerme temas, proponer ideas para poder hablar. Eh, bueno, les invito a dar like a mi página si es que necesitan
o conocen de alguien que necesite algún proceso psicológico, psicoanalítico, me pueden escribir también. Sí, yo trabajo con algunos colegas, tenemos una red de trabajo, así que me pueden escribir por interno o me pueden pedir también recomendación con algún otro profesional, ¿sí? Bueno, por el día de hoy dejamos la charla acá. Recuerden que si tienen alguna dificultad, algún problema, no la atraviesen solos. Muchas veces nosotros nos creemos muy fuertes y está bien creerse fuerte, está bien saber que se tiene fortaleza para poder afrontar ciertos problemas, para poder salir adelante. Pero si llega a un momento en el que esa fortaleza decae, en el que algo ya no se puede sostener, en el que hay tanta presión adentro que necesitamos hablar con alguien, consulten a un psicólogo, a un psicoanalista. No se queden con eso solos, ¿sí? Hay un otro que les puede escuchar, que les puede brindar esa escucha tan necesaria para trabajar esos síntomas, ¿sí? Bueno, me despido. Ha sido un gusto estar hoy con ustedes. Nos veremos muy pronto. Voy a hacer videos más seguido. Así que les deseo que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao.